Terremoto y tsunami de Chile el 22 de mayo de 1960. A las 15:11 hora local del 22 de mayo de 1960, Chile sufrió una ruptura tectónica de proporciones nunca antes registradas en el mundo. Fue el peor terremoto registrado en la historia de la humanidad, con una magnitud de 9,5 grados en la escala de Richter, quedando totalmente arrasadas vastas zonas del sur de Chile. Sucedió aproximadamente a 100 millas o 160 kilómetros de la costa de Chile, paralela a la ciudad de Valdivia. La zona de Valdivia, en la región de los ríos, se rompió. Una serie de temblores el día anterior habían advertido sobre el incipiente desastre. Uno de magnitud 7,9 causó gran destrucción en Concepción. La fuente de desplazamiento de la falla del terremoto se extendió sobre un tramo estimado de 560 a 620 millas, que son aproximadamente 900 a 1000 kilómetros de la placa de Nazca, que se subdujo bajo la placa de América del Sur. Como el terremoto ocurrió justo antes de una revolución en la tecnología sismológica en la década de 1960, estas cifras se basan principalmente en análisis post-hoc. Originado frente a las costas del sur de Chile, el temblor causó daños sustanciales y la pérdida de vidas en ese país, y como resultado generó tsunamis en las zonas costeras del Pacífico distante. Los valdivianos descansaban tras el almuerzo dominical, y cuando aún no daban las 3 de la tarde, un brusco temblor alertó a la población. Muchas fueron las personas que salieron de sus casas, pero luego de algunos minutos el movimiento se detuvo por completo y las personas se lograron tranquilizar y regresaron a sus casas. A las 15:11 horas, la tierra se comenzó a mover cada vez más, con más violencia, a tal punto que impedía que las personas se mantuvieran en pie. La fuerza del sismo era tal que pronto las construcciones comenzaron a colapsar. Los gritos de los aterrados valdivianos se entremezclaban con el fuerte ruido subterráneo que acompañaba el movimiento. Muy pronto las calles comenzaron a agrietarse y hubo un gran desplazamiento de tierra hacia el río. Los servicios básicos colapsaron casi de inmediato. Esta caótica situación duró cerca de 6 minutos que parecieron interminables para quienes vivieron el terremoto. Si bien es cierto, al cabo de algunos minutos la tierra se seguía moviendo, ya era con menos intensidad. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Media hora después, el mar se comenzó a retirar cada vez más rápido. Algunos, espantados ante el fenómeno, sospecharon que algo malo podía ocurrir y decidieron huir a tierras más altas o lejos de la costa. Muchas ciudades chilenas, incluida Puerto Montt, donde se produjo un hundimiento notable, y Valdivia, donde casi la mitad de los edificios quedaron inhabitables, sufrieron daños significativos. Aunque el caos causado por el temblor no fue intrascendente, la mayoría de las víctimas resultaron del descenso 15 minutos después de un tsunami que se elevó hasta 80 pies o 25 metros de altura en la extensión de la costa chilena, delimitada por las ciudades de Lebu y Puerto Aysén, que era paralelo a la placa de subducción. Muchos murieron de inmediato, otros alcanzaron a escapar. Pocos minutos después vendría el segundo golpe. Una ola de más de 10 metros de altura acabó por hundir gran parte de los sueños de la gente del sur. Una de las consecuencias más peligrosas del sismo solo quedó en evidencia un par de días después, cuando los habitantes de la zona creían que lo peor ya había pasado. El desagüe del río Riñihue hacia el río San Pedro se había tapado debido al derrumbe de varios cerros, provocando el bloqueo de este río, el Riñihue, lo que amenazó con inundar pueblos y la parte baja de Valdivia. En 2 meses, un gigantesco despliegue humano encabezado por el ingeniero Raúl Sáez logró evitar la tragedia en lo que se conoció como la epopeya del Riñihue. 2 días después del terremoto, el volcán Cordón Caulle, en el distrito de los Lagos de Chile, entró en erupción después de casi 40 años de inactividad, un evento que algunos sismólogos creen que está relacionado con el terremoto. El tsunami terminó por completar la obra destructora de los sismos, borrando poblados como Puerto Saavedra, Corral y Queule.
Al finalizar el día, un área de 400.000 metros cuadrados había sufrido los devastadores efectos del terremoto de Valdivia de 1960, uno de los más grandes cataclismos de los que tenga memoria la historia universal. Siguieron muchas réplicas, con 5 de ellas de magnitud 7,0 o mayores hasta el 1 de noviembre. El terremoto arrojó en cifras un total de 2.300 personas muertas, 3.000 resultaron heridas y 2 millones perdieron sus hogares. Los científicos calculan que en términos de energía liberada, el terremoto fue más de 200.000 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Los efectos en otras partes del Pacífico también fueron catastróficos. En Hawái, la magnitud de los cambios en el fondo marino que causaron los tsunamis fue tal que las olas que llegaron casi 15 horas después a las islas hawaianas a 6.200 millas o 10.000 kilómetros de distancia, todavía alcanzaron casi 35 pies u 11 metros al tocar tierra en algunos lugares. Las olas causaron daños por millones de dólares en Hilo Bay, en la isla principal de Hawái, donde también mataron a 61 personas. En Nueva Zelanda y en Rusia se vieron olas de 5 a 10 metros. En Japón, el tsunami azotó la costa del Pacífico de Japón casi un día después del terremoto, causando 139 muertes y destruyendo o arrasando casi 3.000 casas en las prefecturas de Hokkaido, Aomori, Iwate y Fukushima. Las olas observadas en Japón fueron más altas que en otras regiones adyacentes más cercanas a la fuente debido a la directividad de la radiación de las olas del tsunami. Cuando llegaron a la principal isla japonesa de Honshu, 22 horas después de su generación, las olas habían disminuido a unos 5,5 metros o 18 pies, devastando más de 1.600 hogares y matando a 138 personas. En las Filipinas, las olas del tsunami dejaron 32 muertos o desaparecidos. En Estados Unidos, aunque el ángulo oblicuo por el cual las olas se acercaron a la costa del Pacífico de los Estados Unidos mitigó su fuerza, Crescent City, en California, vio olas de hasta 5,6 o 1,7 metros y barcos y muelles en Los Ángeles, San Diego y Long Beach fueron dañados. El tsunami también se registró en marógrafos en el Océano Atlántico, en Inglaterra, las Bermudas, Sudáfrica, y en el Océano Índico, en Mauricio y la costa oeste de Australia, lo que lo convierte en el primer tsunami global. Algunos estudios posteriores han señalado que en realidad no se trató de un único sismo, sino de la suma de 37 con epicentros que abarcaron una superficie total de 1.350 kilómetros. En la actualidad, el terremoto de Valdivia todavía es recordado como uno de los más destructivos en la historia de la humanidad. Estudios geológicos han demostrado que el territorio continental se encuentra situado frente a la placa de Nazca y sobre el cinturón de fuego del Pacífico, lo que nos hace reflexionar acerca del medio en que vivimos y que por lo demás resulta ser inherente, no podemos evitarlo, no podemos evadirlo ni ignorarlo, a nuestras vidas y a nuestra realidad. Es válido señalar que todos nuestros antepasados, desde los pueblos originarios hasta nuestras generaciones más cercanas, han experimentado o les ha tocado vivir un terremoto. Leyendas mapuches cuentan que las islas del sur del país fueron creadas en la violenta batalla entre la maligna serpiente del mar llamada Kai Kai Vilu y la benigna Tren Tren Vilu, serpiente de tierra y amiga de los mapuches. Kai Kai se propuso inundar la tierra y para eso desencadenó los terremotos y levantó el nivel del mar. Mientras las aguas subían, la gente que quedaba en ellas se convertían en ballenas y delfines. En la batalla final, Kai Kai y Tren Tren fragmentaron el territorio de Chile y así nacieron las montañas, los lagos e islas de la zona. En agradecimiento a Tren Tren, en la zona mapuche, muchos cerros llevan su nombre. Con la llegada de los conquistadores españoles al territorio de Chile, empieza a documentarse en crónicas estos fenómenos que eran considerados en aquella época de mayor ignorancia y desconocimiento como castigo divino, ya que se creía que Dios los enviaba a los que habían desviado su camino.
Pronto aprendieron los españoles a temer a los terremotos, que se convirtieron en un enemigo más en la difícil empresa de conquistar Chile. El terremoto del 8 de febrero de 1570, ocurrido en Concepción, fue uno de los primeros experimentados por los españoles, que por lo demás vino asociado a un tsunami mayor o maremoto. La destrucción fue enorme y la ciudad tuvo que ser trasladada de sitio hasta donde se encuentra hoy en día. El antiguo territorio lo ocupa en la actualidad la ciudad de Penco. Desde ahí proviene el gentilicio de penquistas, con que se da a conocer a los oriundos de Concepción. En 1575 en Valdivia hubo un terremoto que causó 1.200 muertes, que generó un tsunami causando 100 muertes. Según las crónicas, posiblemente el más violento de los terremotos que afectó a la zona central en la época de la colonia ocurrió el 13 de mayo de 1647. Santiago quedó destruido por completo y se pensó incluso en trasladar y refundar la ciudad en un nuevo sitio. Lo que viene luego del terremoto fue una verdadera fiebre o fervor religioso. En una semana se celebraron más de 200 matrimonios, ya que nadie quería vivir en pecado. Misas y confesiones se realizaron al aire libre. En 1730, nuevamente la zona central era azotada por un terremoto magno, los de mayor violencia en su movimiento y magnitud en los daños. La fuerza del sismo provocó en la ciudad de Valparaíso un tsunami mayor que arrasó con las construcciones costeras. En 1822, el director supremo Bernardo O'Higgins también supo de lo terrible de estos fenómenos naturales, tanto así que estuvo a punto de ser aplastado por una pared de adobe, la que se vino abajo producto de un fuerte terremoto que afectó la zona central. En 1868, Arica sufrió un terremoto que causó 25.000 muertes. En 1877 fue en Iquique, causando 64 muertes, que generó un tsunami que causó 2.477 muertes. En 1906, un terremoto en Valparaíso dejó al incipiente puerto sumido en la destrucción casi total y significó su decadencia por largos años. La tierra se azotaría de nuevo en el sur del país. En Chillán, el 24 de enero de 1939, tendría lugar el más terrible de los terremotos en cuanto a pérdidas humanas se refiere. La horrible catástrofe terminó con la vida de cerca de 30.000 chilenos. El domingo 3 de marzo de 1985, nuevamente la tierra hizo sentir su poder en la zona central de Chile con un terremoto de 7,7 grados magnitud Richter, con epicentro en San Antonio, y se lamentó la muerte de 177 compatriotas y numerosas pérdidas materiales. El 27 de febrero del 2010, cuando todo Chile finalizaba sus vacaciones a las 3:27 horas, los relojes se detuvieron para registrar el terremoto de Chile, llamado así por la gran cantidad de regiones que se vieron afectadas, con epicentro en Copquecura. Alcanzó los sorprendentes 8,8 grados Richter y vino acompañado con un tsunami que destruyó parte importante de los sueños de muchos chilenos. Este terremoto se ubica en el 5º puesto de los más poderosos registrados en el mundo y pudo ser sentido por 8 de cada 10 chilenos. Ok, chicos, creo que en este punto vale aclarar la diferencia entre maremoto y tsunami. Dice acá, son dos términos que no hay que confundir, pues no son sinónimos. Mientras que un maremoto es un terremoto cuyo epicentro se localiza en el fondo del mar, un tsunami es la ola gigantesca producida por un maremoto o por la erupción de un volcán submarino. Aclarado esto, hasta aquí este video. Gracias. Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube, a Divulgación Total en YouTube y hagan clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Pongan sus pulgares arriba, hagan like y compartan los videos. Tampoco se olviden de seguir a Divulgación Total en Facebook, en Twitter y en divulgaciontotal.com. A pensar bonito.